Colombia, ¿no? Daniel Iboscos es presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, conferencista internacional. A propósito de este evento que va a reunir a los más importantes exponentes de la comunicación política del país, allí en Cartagena, y nos acompaña a esta hora de la noche. Gracias por estar con nosotros aquí en W Sin Carreta, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto estar en contacto con ustedes. Óigame, ¿qué tanto sigue usted de verdad con detenimiento lo que pasa en el mundo político colombiano? ¿Ha asesorado a alguna o está asesorando a alguien? No, en este momento no estoy asesorando a nadie, en este momento arribé en el día de hoy a Bogotá, porque como bien usted decía, estamos en la previa, en el marco de la 23ª Cumbre Mundial de Comunicación Política que se va a realizar en Cartagena en el mes de septiembre, donde conferencistas de distintas partes del mundo, asesores de presidentes, de gobernadores, de alcaldes, legisladores, académicos, periodistas, comunicadores, vienen a hacer un análisis de qué está pasando en la región, no solamente en Colombia, en términos de comunicación, de política, de estrategia. Y es un gran evento de formación y capacitación, no partidario, porque no es de un partido o de un sector ideológico, sino de debate de Sí. ideas y aprendizaje de experiencias. Bueno, Daniel, entonces teniendo en cuenta que todo está ok, yo quiero que usted observe esta fotografía de un momento fundamental en lo que vivimos ayer aquí, 20 de julio, en Colombia. Mire, ahí tenemos al presidente Gustavo Petro, al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, también está Armando Benedetti, ministro del Interior, y por supuesto ahí está el pastor Alfredo Sade. Para usted, ¿qué simbología tiene esta imagen en un día tan importante para nuestro país? ¿Cómo lo puede analizar? Bueno, en primer lugar, creo que ayer comenzó la campaña electoral, ¿no? Colombia se puso en modo campaña electoral. Si uno trata de analizarlo desapasionadamente y puede mirarlo desde afuera, sin tomar partido, digamos, u opinión política partidaria, claramente hay una escena electoral anticipada, hay un, creo que la foto marca este inicio, podríamos hablar de los símbolos, ¿no? Un hasta la victoria siempre, un símbolo partidario, un símbolo de llamado al debate de ideas. De hecho, si uno mira, pareciera que había dos Colombias totalmente distintas, ¿no? La que presenta el presidente Petro y la que plantea la oposición. Si uno cae y escucha y trata de analizar sin tener contexto, dice, bueno, pero estamos hablando de dos países totalmente distintos. Y esta situación es la que pasa en muchos países que están en una situación de hiperpolarización, como está también Colombia. Pero parece que es un inicio de campaña electoral, es un grito de guerra en términos, y con el cuidado de la palabra, ¿no? Digo, de guerra electoral, de combate electoral, de iniciar una campaña que seguramente vimos ayer también en esa situación, dos grandes narrativas, ¿no? La narrativa de resultados, de cambios, de inflación, etcétera, 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 y otra de que eso no es realidad, de que eso es una mentira y de las deficiencias que hoy tiene el país. Así que creo que esa es la primera imagen global, Claro. por llamarlo de alguna manera, del inicio de una campaña electoral anticipada. Sí, sigamos con las imágenes y con lo que transmitió este día tan importante ayer en el pues comienzo de la legislatura que nos queda este año, porque el presidente Gustavo Petro estaba muy elegante y hace rato no lo veíamos así que eso también ha dado de qué hablar porque últimamente en sus apariciones aparecía o con un hoodie o recordemos el 20 de julio del año pasado Paula en el desfile donde apareció con una guayabera y lo criticaron Sí, demasiado, señora. pero esta vez estaba impecable. Hablemos también de eso que está transmitiendo el presidente Gustavo Petro a través de su imagen. Bueno, a mí me da la sensación de que y veamos su discurso, ¿no? En términos de una narrativa de resultados, de desafíos, una narrativa electoral, de un estadista, y podríamos decir también de un político que puede haber escuchado críticas, como bien usted decía, del encuentro anterior, pero creo que tiene una simbología, quería representar algo, nada es casual, y hoy vamos a estar frente a una lucha de narrativa. Habrá que ver la mayoría de los colombianos cuál es la narrativa que sienten propia, que la viven. Porque acá no es solamente una cuestión de comunicación, no es una cuestión de propaganda o de marketing o de publicidad. Después está la realidad, lo que vive cada uno en su metro cuadrado, lo que le sucede todos los días. Por eso para nosotros son muy importantes estos debates desde lo técnico, porque cuando entramos en lo político hay un sistema de negación de un lado, del otro, que es bastante complejo de poder determinar o tomar conclusiones cuando vemos dos Colombias diametralmente opuestas. Sí, quiero que ahora analicemos lo que ha ocurrido
durante los últimos días con las encuestas, con los sondeos, con los pulsos. Popularidad del presidente Gustavo Petro, según Datexo, el pulso país. Consultoría Opinión Pública, CB Consultoría Opinión Pública. Dice, en mayo la aprobación era del 36%, mientras la desaprobación 59.7%. En junio, la aprobación 37.8%, sube, y la desaprobación baja 2 puntos, 57.4%. ¿Cabe alguna explicación a esto? A lo que ha ocurrido en los últimos días, antes de lo que ocurrió ayer, porque en ese periodo no estuvo contemplado en esta medición. Bueno, no tengo la ficha técnica ni conozco el mecanismo de investigación. Lo que yo puedo hablar sobre este resultado que ustedes plantean y esta situación es que claramente hay un gobierno que tiene un nivel de aprobación que, si lo analizamos en términos electorales, le da cómodo para entrar en la segunda vuelta. No sé si hay otro dirigente político o gestión política nacional que hoy tenga esa aprobación. Lo que pasa es que después, en un sistema de segunda vuelta, entran otros juegos, quién pueden ser los candidatos, pero llega con una aprobación, como bien mostraron ustedes, en esos números, cercana al 40%, y hay que ver en el caso del rechazo, porque después tenemos que analizar, cuando hablamos de aprobación y rechazo, ¿contra quién vas a competir? ¿Cuál es la escena electoral? Hoy no hay escena electoral definida de segunda vuelta como para decir o para poder medir rechazos y aprobaciones. Hoy lo que podemos decir de manera concreta que hay una aprobación, ustedes marcaban en base a los números que muestran, 39% y un 57% de rechazo. Ahora, ¿ese rechazo a dónde va? Ahora, ¿ese rechazo sigue siendo rechazo? Depende de quién sea un candidato de la oposición o no. ¿Lo analizamos en términos electorales o solamente de aprobación de gestión? De ahí surgen un montón de cosas. Uno no puede mirar una encuesta solamente por un número. A priori diría que está estable o podría estar en crecimiento. Habrá que ver después de lo que sucedió el 20 de julio, cómo reflexiona, qué análisis hace la sociedad. Y ustedes planteaban hace un rato en un graph lo de entretenimiento o show o espectáculo o comunicación política o show o espectáculo. Y debo decirle que en los tiempos actuales la comunicación política es entretenimiento. Si no hay entretenimiento, la sociedad cambia de canal. La sociedad, hoy hay una disputa por la atención del público. Ya no es publicidad política o comunicación política solamente, es cómo hago que la sociedad además se interese en escuchar y Claro. mirar lo que estoy diciendo. Con lo cual la comunicación política es entretenimiento. Bueno, pues es Daniel Iboscus, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación. Gracias por acompañarnos en W Sin Carreta y por ayudarnos a entender toda esta simbología que tenía ese discurso de ayer. Feliz noche. No, muchas gracias a ustedes y lo esperamos en la cumbre en Cartagena en septiembre.